Perfecto. Perfecto. Bien, tenemos 9 participantes, 8, algo así. Entonces vamos a dar inicio a la charla. ¿Listos? Sí, señor. Bien. Entonces, perfecto, gracias. Vamos a dar inicio con lo siguiente. Los amenacé con que íbamos a ver en el día de hoy la audiencia de formulación de acusación. Para hacer esta charla debemos contar con unos presupuestos necesarios sobre la acusación. Esos presupuestos son los siguientes. Hemos manifestado que el proceso penal se divide en 2 grandes fases. Una fase de investigación y una fase de juicio. La fase de investigación es esta que hemos visto muy someramente, en la que la Fiscalía ha recibido una denuncia, una querella, una petición especial o de manera oficiosa inicia una investigación de un hecho que importa para el aspecto de la protección de bienes jurídicos y luego recaba elementos materiales de prueba y con base en eso muy seguramente lleva a cabo unas audiencias preliminares que a veces son concentradas, valga decir, a manera de ejemplo, solicitud de captura, legalizar la captura, formulación de imputación y luego eventualmente puede venir también una solicitud de imposición de medida de aseguramiento. Con la formulación de imputación termina la fase de la investigación y debería iniciar la fase del juicio. Esta fase del juicio ustedes la pueden ver a partir del artículo 336, cuando dice libro tercero, el juicio, título primero de la acusación. Les ruego por favor entonces que se ubiquen en el artículo 336 del Código de Procedimiento Penal. Esta fase del juicio comprende 3 audiencias muy importantes que son la audiencia de formulación de imputación, la audiencia de formulación de acusación, la audiencia preparatoria y la audiencia del juicio oral. Por tanto, no debemos confundirnos, el juicio oral pertenece al juicio. La preparatoria, vengo en reversa, pertenece al juicio. La acusación pertenece al juicio. Todo el proceso penal, todo, está permeado por un principio denominado principio de progresividad en el conocimiento. De acuerdo con ese principio, entonces, la Fiscalía para imputar lo hace con un grado de posibilidad y como tendremos oportunidad de verlo ahora, la acusación lo hace con un grado de probabilidad de verdad y luego para condenar, si se llega a eso, será con un grado de más allá de toda duda, es decir, llegar en lo posible a la certeza. Pero, ¿qué se requiere como presupuestos para llegar a la fase del juicio? Termina la imputación y aunque la audiencia de medida de aseguramiento pueda hacerla después, tiene que hacerla después además, digo después es a renglón seguido con lo que se denomina audiencias preliminares concentradas y que la gente llama equivocadamente, ordinariamente, triple combo, puede que la imputación se haga el lunes y la medida de aseguramiento se hace el martes o el miércoles. Lo que se tiene como punto de partida para llevar a cabo la acusación no es la de aseguramiento, es la audiencia de formulación de imputación, porque con esta audiencia es mediante la cual se vincula formalmente a una persona a un proceso penal. Entonces, hemos dicho que, para resumir, existe el principio de progresividad y la audiencia de acusación se hace con base en un criterio de conocimiento de probabilidad de verdad. Termina la imputación y el fiscal tendría unas 2 opciones y 3 con la acusación. Supongamos que el fiscal dice, tuve elemento material probatorio para imputar, pero considero que el delito no existió, que prescribió, considero que o la persona falleció o bien se trata de una conducta totalmente ajustada a derecho y en ese caso solicitaría la preclusión. No vamos a ver la preclusión ahora, sino en el acápite correspondiente a las denominadas formas anormales de dar por terminado el proceso, que son el archivo, la preclusión, el principio de oportunidad, el allanamiento a cargos y los preacuerdos. Pero, insisto, está esa posibilidad de que en lugar de que acuse, pida la preclusión. ¿Ante quién? Ante un juez de conocimiento. Para llegar a la acusación, entonces, se requiere que el fiscal radique el escrito de acusación.
es una obligación de la Fiscalía que ese escrito se radique. Y es una obligación legal, además, de que la acusación se mantenga, se lleva a cabo a través de un escrito. Debe ser el escrito que se radique. Así lo señala el artículo 250 de la Carta Política y también se infiere en la normatividad del Código de Procedimiento Penal. Bien. Con la acusación se da inicio a unos aspectos novedosos que no conocíamos con anterioridad. Veamos pues. En primer lugar, dijimos que se da el inicio de la fase del juicio. En segundo lugar, aparece por vez primera la figura del juez de conocimiento. Juez de conocimiento que es muy distinto del juez de garantías. Juez de conocimiento que será el que normalmente va a llevar a cabo las audiencias, el mismo juzgado de acusación, preparatoria y del juicio oral. Pero aparte de que se da inicio a la presentación de este juez de conocimiento, aparece también otro aspecto importante que es el siguiente. Y es que con la formulación de acusación surge un principio denominado principio de congruencia o de correlación. Algunos autores extranjeros lo llaman así, correlación. La jurisprudencia colombiana y también la legislación lo denomina congruencia. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la acusación, con base en la acusación, la sentencia que se vaya a dictar más adelante, condenatoria o absolutoria, esa sentencia debe estar en consonancia, en armonía, en congruencia con el objeto de acusación. Me explico. Cuando hablamos de la imposición de la medida de aseguramiento, el artículo 308 al final, en un parágrafo, dice que no se tendrá en cuenta, no se tendrá en cuenta la calificación provisional que le haya dado el fiscal a la conducta objeto de imputación. No se tendrá en cuenta eso. Y lo cierto es que es posible que la imputación jurídica varíe de la imputación a la acusación. Perdón. De la imputación a la acusación. Vamos a un caso. Una persona pudo haber sido imputada de un delito, por ejemplo, el delito de homicidio tentado, en la imputación, y luego el fiscal llega a la acusación manifestando que hace la variación porque se trata en su consideración y con base en los elementos materiales de prueba de un delito de lesiones personales dolosas. Pero además de eso, en la audiencia de acusación se da inicio a otro aspecto que se llama el discovery, termina con Y, así como el canal. Discovery, que es una palabra inglesa que hemos traído a la legislación colombiana y que consiste en el descubrimiento. En efecto, en la audiencia de formulación de acusación comienza el descubrimiento probatorio. ¿Para quién? Para la fiscalía. Es obligación que la fiscalía descubra los medios de prueba que hará valer en contra del acusado. Perdón que me debo tomar esto completo para que Gregorio Andrés se lleve la botella porque me está molestando. Perdón. Ya se fue. Listo. Qué pena con ustedes. Ahora, avancemos en esto. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene ese fiscal entonces para la acusación? Dijimos el escrito de acusación. La pregunta que viene ahora es, ¿cuánto tiempo tiene ese fiscal para radicar el escrito? Nunca les había hablado antes de los términos, o tal vez lo mencioné de una manera muy tangencial, porque me interesaba más la estructura global o general del proceso, pero ahora sí haremos referencia a los términos. Y para ello les ruego que busquen el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal. Ahí vamos a ver lo siguiente. 175. Alguien que me colabore con la lectura cuando le dé el aviso, por favor. ¿Qué quiere decir esto? El proceso penal incluye obviamente un imputado, pero pueden ser 3 imputados. Incluye una conducta punible, pero pueden ser 2 o más conductas punibles. Ese proceso, ese delito, puede tener como competente para su conocimiento un juez penal municipal, un juez penal circuito, un tribunal o la corte. Pero si se trata de un juez penal especializado, varía. Para ese caso,
el término con el que cuenta el fiscal para presentar el escrito. Es decir, como diríamos a veces molestando en clase, aplican condiciones y restricciones. Cuando ustedes tengan conocimiento como defensores, como apoderados de víctima, de que se va a presentar una acusación, ¿qué tienen que advertir entonces con su cliente? Primero, ¿cuándo fue la fecha de imputación? Porque a partir del día siguiente se deben contar o 90 días, si es un solo delito, o un solo procesado, y serán de 120 días si se trata de tres procesados o más, o hay concurso de conductas punibles. ¿Cuándo hay concurso de conductas punibles? Vamos a un ejemplo, lo digo mucho. Un hurto simple, el llevarse un, no sé, un bolso. Eso es un delito de hurto. Es un solo delito, un solo imputado. Pero si fuera concurso de hurto calificado y agravado en concurso con fabricación, tráfico por temas de fuego, municiones, ya el término con el que cuenta el fiscal para presentar la acusación no será simplemente 90 días, sino de 120 días. La razón de ello es obvia y es esta. Como son más delitos, 2 o más, o son 3 o más las personas que van a ser objeto de acusación, se requiere que el fiscal tenga más tiempo para poder discernir y para poder elaborar realmente con una buena probabilidad de éxito para su gestión de más tiempo. Ya no son 90 días, son 120 días. Pero ¿qué puede pasar? Y pasa en la práctica, que ese fiscal, por alguna razón, no sé, negligencia, incuria, tanto trabajo que tienen los fiscales realmente, no presente el escrito de acusación en el término señalado en la ley. Tenía 90 días, no lo hizo. Tenía 120 días, no lo hizo. Las consecuencias son estas. Si pasado los 90 días no presenta el escrito de acusación, él, ese fiscal, tiene que advertirle eso a su superior inmediato, al jefe de la unidad, y decirle, señor fiscal, no puede presentar este escrito de acusación. ¿Qué hace el fiscal? Digamos que el superior funcional lo debe relevar del cargo, nombrar o designar a otro fiscal de la misma unidad, y que ese fiscal debe contar con un término ahora de 60 días contados a partir del momento en que fue designado para presentar el escrito que no presentó el anterior. Y si ese fiscal tenía 120 días y no presentó el escrito, le dirá entonces al fiscal superior que no lo presentó, su superior designará a otro fiscal, el cual contará con un término de 90 días. Pero supongamos que tampoco pasó eso. Viene una consecuencia también prevista por el legislador, y es que la persona debe quedar en libertad. Obviamente que no queda ipso iure, no queda sin que se haga una audiencia, se debe llevar a cabo una audiencia con la que se llama libertad por vencimiento de términos, que contempla en principio el artículo 317. ¿Hasta ahí alguna pregunta o observación, chicos? Profe, buenos Natalie, días. Natalie, ¿cómo estás? Bien, sí, señor, gracias. Cuéntame. Si fue el sistema judicial el que se equivocó, ¿él no se obliga a reparar la víctima? Ah, obviamente. Ah, ¿dices tú en qué? ¿En qué momento? ¿En la libertad o en cuál? Dices tú. Sí, O sea, se la presenta, libertad de la persona. se presenta un delito y hay libertad, obviamente, claro, es posible, claro, porque al fin y al cabo ha habido una incuria de parte de la fiscalía en este caso. Obviamente, sí, claro, por supuesto, sí. Así es. Y ahora no olvidemos una cosa, que la parte de las víctimas se da independientemente de que la persona esté en libertad o no, porque al fin y al cabo se hace la imputación y él sigue como imputado, pero sí que está en libertad. No quiere decir que quedó en libertad y que terminó el proceso. El proceso continuará con él en libertad, ¿vale? Bien, pasemos ahora al artículo 336. Por favor, bueno, yo lo leo aquí este. Dice lo siguiente. El fiscal presentará el escrito de acusación ante el juez competente para adelantar el juicio cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, se pueda afirmar con probabilidad de verdad que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o participe. Eso es lo que debe presentar. Pero como tiene unos tiempos, unos términos, veamos, y por favor, ¿quién me colabora con esto? Quiero que lean el artículo 175 del Código de Procedimiento Penal. Pero no vamos a leerlo completo, sino únicamente lo atinente a los incisos primero
Y segundo, ¿quién me colabora, por favor? Artículo 175. ¿Esa Duración de Daniela? los, Daniela, Sí. duración de los procedimientos. Ujú. El término, Perdón, ¿hay por ahí un micrófono abierto? es el Ya. mío. Ah, Artículo 175, qué pena. El tranquila. término que dispone la Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión no podrá exceder de 90 días contado desde el día siguiente a la formulación de la imputación, Ujú. salvo lo previsto en el artículo 294 de este código. Leámoslo de una vez. ¿Qué dice? Ah, no, a lo mejor no. Además, lee el segundo inciso también de una vez. ¿El término será de 120 días? Listo. El término será de 120 días cuando se presente concurso de delitos o cuando sean 3 o más los imputados o cuando se trate de delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializado. Muy bien, muy amable por la lectura, muy bien leído. Pues bien, miren cómo en la lectura que hizo Daniela, ya el artículo hace referencia al artículo 294, porque dice, el término que pone la Fiscalía para formular la acusación o solicitar la preclusión no podrá exceder de 90 días contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, salvo lo previsto en el artículo 294. ¿Qué es el 294? Dice lo siguiente. Vencido el término previsto en el artículo 175, es decir, el de 90 días según unos casos o 120 días para otros, veremos qué pasa. El fiscal deberá solicitar la preclusión o formular la acusación ante el juez de conocimiento. De no hacerlo, perderá competencia para seguir actuando, de lo cual informará inmediatamente a su respectivo superior. Se le pasó el término de 90 días, se le pasó de 120 días, debe informar y agrega la consecuencia del artículo 294. En este evento, el superior designará un nuevo fiscal, quien deberá adoptar la decisión que corresponda en el término de 60 días, contados a partir del momento en que se le asigne el caso. El término será de 90 días cuando se presente concurso de delitos o cuando sean 3 o más los imputados o cuando el juzgamiento de alguno de los delitos sea de competencia de los jueces penales del circuito especializado. Vencido el plazo, si la situación permanece sin definición, el imputado quedará en libertad inmediata y la defensa o el Ministerio Público solicitarán la preclusión al juez de conocimiento. Ahí sí es más grave, porque pueden pedir preclusión. Y si hay preclusión, terminaría el proceso. Y si termina el proceso, como lo preguntaba ahora Daniela, hay una responsabilidad, obviamente. Entonces, ahí tenemos claramente los términos con los cuales cuenta el fiscal para presentar el escrito de acusación. No olvidemos una cosa que también debo aclarar acá, y es que la acusación es un acto complejo. ¿Qué quiere decir esto? Que se compone de dos partes: la presentación del escrito y la formulación del escrito o de acusación en la audiencia respectiva ante el juez de conocimiento. Repito, es un acto complejo porque se compone de la presentación del escrito de acusación y la formulación de esa acusación ante el juez competente. Ahora, el artículo 336 señala esa posibilidad, pero veamos cómo sería en la práctica la presentación del escrito de acusación. Termina la imputación y ustedes pueden ser designados como apoderados de víctima o como defensores. ¿Cómo sabrían ustedes qué hacer frente a una acusación de la cual no conocen porque no ha llegado todavía y no estuvieron en la imputación? Hablan con el cliente, es un derecho además de defensa, y deben preguntarle, dígame la fecha en que se llevó a cabo la audiencia de imputación. Fue tal día, doctor. A partir del día siguiente, ¿qué deben contar? Según el caso. Para unos asuntos, 90 días. Para otros, 120 días, que no son hábiles, sino corridos. ¿Qué tuvo que haber hecho el fiscal entonces? Usted como defensor, ¿qué va a decir? Supongamos, va a decir, son 90 días que tiene el fiscal. Muy seguramente, en ese término, el fiscal va a elaborar el escrito. Veremos qué contiene el escrito. Y lo va a radicar. ¿Dónde lo va a radicar o presentar? En el Centro de Servicios Judiciales, aquí en Palo Quemado, si estuviéramos en Bogotá. Entonces usted debe estar muy atento a contar los términos y decir, falta un día para eso. Vamos a ver si ya el fiscal lo presentó. Se va al Centro de Servicios Judiciales y lleva el CUI, ese radicado largo que dice 11016, 2019, 2020, y da la fecha. No lleven únicamente el dato de su cliente, lleven el radicado y preguntan,
Quisiera saber si el fiscal, en este caso, ya presentó escrito de acusación para saber a qué juzgado le correspondió. Las señoritas que están ahí o los señores le van a decir, le correspondió al juzgado tal. ¿Por qué? Porque en el momento en que el fiscal radica el escrito de acusación, ahí de una vez el sistema opera el reparto y le dice, doctor, le correspondió al juzgado tal. Ese fiscal debe radicar no solamente una copia del escrito para el juzgado, sino también tantas copias como intervinientes sean, aunque en la práctica a veces no lo hacen, sobre todo en aquellos escritos de acusación que pasan de 50, de 90 páginas. En consecuencia, ustedes van allá y preguntan, según el reporte que le correspondió al juzgado 40 penal de circuito de Bogotá, allá se van ustedes y llevan el poder que se otorgó su cliente como apoderados de víctimas o como defensores, o va como procurador y dice, por favor, necesito que ustedes me den una de las copias del escrito de acusación. Es absolutamente imprescindible, necesario y obligatorio que las personas que van a intervenir en esa audiencia de acusación hayan leído el escrito con la debida antelación. Y veremos por qué. Y digámoslo de una vez, en esa audiencia se va a establecer la competencia, si hay impedimentos, si hay recusaciones, si hay nulidades, si el fiscal dio cumplimiento al artículo 337 y el escrito cuenta con todos los requerimientos que exige la norma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Leerlo con la debida antelación. Sé que en la práctica no pasa eso. Muchas veces, ¿qué hace después de conocimiento? Sí, debe preguntar. ¿Todos cuentan con el escrito? El fiscal, pues que contará con él porque fue el que lo radicó. Señor apoderado víctima, ¿lo tiene? Señor defensor, señor procurador. No, no lo tengo. Lo normal es que en la práctica el juez suspenda por unos minutos y entrega el escrito y léalo. Pero eso, ¿qué está evidenciando esa persona o ese interviniente? Está actuando de una manera improvisada. Y que actúe de manera improvisada, alguien distinto al defensor, no es que esté bien, pero no es tan grave. Pero el defensor sí debe tenerla muy clara. Cuando se actúen como defensores, pidan con la debida antelación la copia del escrito de acusación. Eso por una parte. Lo otro es, ¿cuál es el contenido de ese escrito? El artículo 337 señala el contenido de la acusación y los documentos anexos. Dice, sí, el escrito debe contener. Por favor, ¿quién me colabora con la lectura del artículo 337? Artículo 337. Vale, Jenny. Contenido de la acusación y documentos anexos. El escrito de acusación deberá contener, primero, la individualización concreta de quienes son acusados, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones. Dos. Hasta ahí. Y ya continúas tú, por favor. Mira lo que leyó Jenny ahí. Ojo con esto que es clave también. La persona debe estar perfectamente identificada e individualizada. La identificación se distingue de la individualización de lo siguiente. Una persona se identifica con lo que uno denomina generales de ley. ¿Qué quiere decir eso? Debe estar identificada con su nombre completo, su número de cédula, fecha de nacimiento, el nombre de sus padres, nombre de cónyuge o compañera permanente si los tiene, su profesión, su ocupación o su oficio, dónde reside, su número de teléfono, porque hay que evitar casos incluso de homonimia. Se han dado cuenta ustedes muchas veces que a veces pasan en algunos programas de televisión que una persona ha tenido todo un vía crucis en su vida porque lleva el mismo nombre de una persona que está vinculada a procesos penales muy graves. Entonces, el fiscal debe tener muy en claro la persona debidamente identificada a la que va a acusar. Mientras que la individualización hace referencia a los aspectos morfológicos, la talla, cuánto mide, su rostro, las orejas, los ojos, la nariz, si tiene algún tipo de tatuaje, si le falta un brazo. Esa es la parte de la individualización. Eso da contenido en el escrito. Por favor, continúa, Jenny, con el segundo requisito. Dice 2. Una relación clara y suscrita de los hechos. No, sucinta. Sucinta. Sí. De los hechos jurídicamente relevantes en un lenguaje comprensible. Efectivamente. Bien, gracias. Ojo con esto aquí que es importante. Yo ya a ustedes, no sé si ya lo leí, pero si no lo voy a hacer ahora, de una sentencia de la Corte en que hace la diferencia entre hechos
jurídicamente relevantes y hechos que son indicadores. ¿Ya la leí la sentencia o la leemos aquí un poco? No, señor, no la he leído. Bien, perfecto. De todas maneras, ya está en el aula virtual para que ustedes tengan acceso a ella. Voy a dar la referencia de la sentencia. Se refiere a la sentencia del 8 de marzo de 2017, radicado SP, o sea, sentencia penal, 168-2017, 44.599. Pero repito, ya está en su aula virtual, siendo ponente la doctora Patricia Salazar Cuellar. En esta sentencia, la Corte se duele, se queja del comportamiento equivocado de los fiscales cuando confunden hechos jurídicamente relevantes con hechos indicadores y a veces incluso con medios de prueba. Y hace una advertencia para que se tenga en claro qué es lo que realmente debe ir en el escrito de acusación, porque, y también sea en la práctica, que la Fiscalía relaciona los hechos jurídicamente relevantes, hechos indicadores, le mete informes de policía y hace una mezcolanza de eso. En esta sentencia, la Corte de una manera muy didáctica nos quiere enseñar en qué es un hecho jurídicamente relevante, qué es un hecho indicador y qué son los medios de prueba. Voy a dar lectura parcial de esa sentencia cuando dice lo siguiente. Dice la Corte: es frecuente que en la imputación o en la acusación, la Fiscalía entremezcle los hechos que encajan en la descripción normativa con los datos a partir de los cuales puede inferirse el hecho jurídicamente relevante e incluso con el contenido de los medios de prueba. Miren cómo ya la Corte está definiendo cada uno. ¿Qué son los hechos jurídicamente relevantes? Aquella descripción, aquellos hechos que encajan en la descripción normativa. ¿Que hubo un homicidio? Una persona dispara sobre otra. La persona fallece. Entonces, eso es lo que hace referencia al hecho jurídicamente relevante. Mientras que hechos indicadores son los datos a partir de los cuales puede inferirse el hecho jurídicamente relevante. Y agrega la Corte. E incluso entremezclan el contenido de los medios de prueba. De hecho, es común, dice la Corte, ver acusaciones en las que se transcriben las denuncias, los informes ejecutivos presentados por los investigadores, entre otros. Miren cómo la Corte está ya diciendo, están equivocadamente presentando la acusación. Agrega, también suele suceder que en el acápite de hechos jurídicamente relevantes solo se relacionen hechos indicadores o se haga una relación desilvanada de estos y del contenido de los medios de prueba. Estas prácticas inadecuadas, advierte la Corte, generan un impacto negativo para la administración de justicia, según se indicará más adelante. Así, por ejemplo, en un caso de homicidio cometido con arma de fuego, uno de los hechos jurídicamente relevantes puede consistir en que el acusado fue quien le disparó a la víctima. Es posible que en la estructuración de la hipótesis, la Fiscalía infiera ese hecho de datos o hechos indicadores como los siguientes. Primero, el procesado salió corriendo del lugar de los hechos segundos después de producidos los disparos letales. Segundo, había tenido un enfrentamiento físico con la víctima el día anterior. Tercero, 2 días después del homicidio, le fue hallada en su poder el arma con que se produjo la muerte, etc. Hipotéticamente, los datos o hechos indicadores podrían probarse de la siguiente manera. Primero, María lo observó cuando salió corriendo del lugar de los hechos luego de ocurridos los disparos. Segundo, Pedro fue testigo del enfrentamiento físico que tuvieron el procesado y la víctima. Tercero, al policía judicial le consta que 2 días después de ocurrido el homicidio, al procesado le fue hallada un arma de fuego. Cuarto, un perito en balística dictaminó que el arma de fuego incautada fue la utilizada para producir los disparos letales, etc. Al estructurar la hipótesis, la Fiscalía debe especificar los hechos jurídicamente relevantes, en este caso entre ellos que el procesado fue quien le disparó a la víctima. Si en lugar de ello se limita a denunciar los datos o hechos indicadores a partir de los cuales puede inferirse el hecho jurídicamente relevante, la imputación o la acusación es inadecuada. ¿Cuál es la clave entonces? Que ustedes como defensores, si lo van a hacer en algún proceso, o como apoderados de víctima, deben estar muy acuciosos para establecer si ese fiscal que va a llegar allá a dar lectura a los hechos jurídicamente relevantes ha equivocado esa función y ha entremezclado los jurídicamente relevantes con indicadores. Es como si la Fiscalía, dice la Corte, le dijera al procesado,
Lo acuso de que salió corriendo del lugar de los hechos, tuvo enfrentamiento físico con la víctima en tal fecha y le fue incautada el arma utilizada para causarle la muerte. Si, como suele suceder en la imputación y o la acusación, la Fiscalía se limita a exponer los medios de prueba del hecho jurídicamente relevante o los medios de prueba de los datos o hechos indicadores a partir de los cuales puede inferirse el hecho jurídicamente relevante, equivale a que hiciera el siguiente planteamiento. Lo acuso de que María asegura haberlo visto salir corriendo del lugar de los hechos y de que un policía judicial dice que le encontró un arma, etc. Lo anterior, y aquí termino esta parte aunque la sentencia continúa, no implica que los datos o hechos indicadores carezcan de importancia. Lo que se quiere resaltar es la responsabilidad que tiene la Fiscalía General de la Nación de precisar cuáles son los hechos que pueden subsumirse en el respectivo modelo normativo, lo que implica definir las circunstancias de tiempo y lugar, la conducta, acción u omisión que se le indica al procesado, los elementos estructurales del tipo penal, etc. Para resumir, es obligación de la Fiscalía, tanto en la imputación como en la acusación, de hacer referencia a los hechos jurídicamente relevantes. ¿Cuáles son los hechos jurídicamente relevantes? Aquellos de los cuales se puede establecer la adecuación de esos hechos en una conducta típica. No olvidemos que, dice la norma, que para que se pueda hablar de una conducta punible se da la siguiente estructura: una tipicidad, una antijuricidad y una culpabilidad. Lo que importa ahora es la tipicidad. La tipicidad se divide en dos grandes bloques: una tipicidad objetiva y una tipicidad subjetiva. Comencemos por esta última, aunque no es tema de la clase. La tipicidad subjetiva hace referencia al dolo, a la culpa, a la preterintención y en algunos casos a las llamadas ciertas intenciones o dolus especiales. A manera de ejemplo, en el genocidio se requiere además tener una intención. El que con la intención de exterminar total o parcialmente un grupo étnico, religioso, político, cultural, miren cómo ahí tiene un elemento intencional muy definido para que se dé el genocidio. Pero lo que importa ahora no es la tipicidad subjetiva, sino la tipicidad objetiva, que se compone de un sujeto activo, un sujeto pasivo y fundamentalmente para este caso concreto de una conducta. Las conductas punibles se pueden cometer de una de dos formas, no más, o por acción o por omisión. Y la omisión puede ser propia o impropia, que es donde se habla precisamente de omisión impropia o de comisión por omisión. La obligación del fiscal en la imputación y ahora en la acusación es que tiene que relatar, señalar los hechos jurídicamente relevantes, los que se adecuan, los que se subsumen, los que se incluyen en un tipo penal señalado ahí. ¿Qué es un homicidio? La señora A disparó sobre B, quien murió instantáneamente. Ese es un hecho jurídicamente relevante. ¿Por qué? Porque el homicidio dice, el que mataría a otro incurrirá en pena de tanto a tanto. Lo demás no es que no interese, sino que no debe mezclarse con los hechos jurídicamente relevantes. Continuamos, por favor. Jenny, el numeral tercero. Dice 3. El nombre y lugar de citación del abogado de confianza o en su defecto del que le designe el Sistema Nacional de Defensoría Pública. Muy bien, gracias. Ojo con esto. Muchas veces ocurre que el abogado defensor que estuvo en la imputación es el mismo que va a llegar a la acusación. Es posible eso porque la persona continúa con el defensor de confianza o bien con el defensor público. Pero también ocurre a veces que después de la imputación, la familia del imputado contacta a la doctora Jenny Lemus y le dice: tenemos conocimiento de sus aptitudes como abogada defensora y queremos que usted nos lleve el caso. ¿Qué les preguntará Jenny? Pues luego de cuadrar honorarios y eso. ¿Cuándo fue la imputación? ¿Para contar qué? Para contar los días en los que cuenta el fiscal para radicar el escrito de acusación. Y luego, al llegar a la audiencia de acusación, cuando le den la palabra, para que se haga referencia a impedimentos, incompetencia, nulidades, recusaciones, y el escrito dirá Jenny: señor juez o señora jueza, debo manifestar que en el escrito aparece aún como defensor el doctor tal, quien fue el que lo asistió aquí a mi cliente en la audiencia de imputación, para que entonces quede de una vez y se modifique el escrito en el que ahora soy yo, la doctora Jenny Lemus, mi cédula es tal, tarjeta profesional, y recibo notificaciones en tal parte, mi correo electrónico es este. Entonces hay que también tener en claro, pero como el fiscal no lo sabe,
porque él hace la imputación. ¿Qué debe considerar él? Que muy seguramente el defensor que estuvo en la imputación será el que va a estar en la acusación. Eso no es ningún problema. Como digo, se puede modificar en audiencia. Cuarto requisito, Jenny, por favor. Dice 4. La relación de los bienes y recursos afectados con fines de comiso. Efectivamente, los delitos se pueden cometer a veces utilizando unos elementos, un carro, se utiliza un inmueble para traficar. Ese tipo de bienes también pueden pasar con fines de comiso para que sobre ellos se tomen medidas precautelativas. Sigue, por favor. 5. El descubrimiento de las pruebas. Para este efecto se presentará un documento anexo que deberá contener A. Los hechos que no requieren prueba. B. La transcripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio, siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo. C. El nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración se solicite en el juicio. D. Los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse junto con los respectivos testigos de acreditación. E. La indicación de los testigos o peritos de descargo indicando su nombre, dirección y datos personales. F. Los demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía. G. Las declaraciones o deposiciones. Perfecto. Miren que yo dije en un comienzo que con la audiencia de acusación, mejor con la acusación, comienza la fase del llamado discovery o descubrimiento probatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que es obligación de la Fiscalía, en este momento, descubrir a la defensa los medios de prueba con los cuales cuenta para llevar a cabo ese proceso. ¿Cuáles son esos medios de prueba? ¿Qué elementos son esos? Primero, hace referencia a los hechos que no requieren de prueba. Efectivamente, hay hechos que no requieren de prueba. Cuando yo digo la palabra hechos, no me refiero a una conducta, sino a la existencia de pronto de algo. Una mesa. Una mesa no es un hecho, pero hay que probar como hecho la existencia de la mesa. ¿De acuerdo? Entonces, hay hechos que deben ser probados, pero uno no requieren de prueba. ¿Cuáles son esos? Uno, las normas legales no requieren de prueba. Eso no requiere probarse. La norma está ahí, está vigente. Segundo, los hechos que son notorios. Hecho notorio, ¿cuál puede ser? Que en la ciudad de Bogotá ocurrió un terremoto, por ejemplo. No hay que probar eso. Se entiende que la mayoría de personas, por su conocimiento cultural, social, saben del terremoto. Es un hecho notorio. ¿Qué no sé qué requiere probar? Las presunciones legales, porque están consignadas también en las normas. Y también hablamos más adelante de las afirmaciones negativas y las afirmaciones negativas que no requieren tampoco ser probadas. Lo veremos en su momento. Aparte de eso, señala la norma, al que dio lectura Jenny, cuando dice la transcripción de las pruebas anticipadas que requieren aducir al juicio, siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el mismo. Ocurre muchas veces que en la fase de investigación, la Fiscalía contaba o llevó a cabo una solicitud ante un juez de garantías para llevar a cabo, esa audiencia de acusación y recabar más elementos material de prueba. El fiscal acude ante un juez de garantías de manera anticipada para que se le autorice la interceptación telefónica de unas personas. Entonces, eso se hace de manera anticipada. También se trae eso al momento del juicio. Pero si hay pruebas que se pueden practicar directamente en el juicio, no hay necesidad de llevar la prueba anticipada. Seguimos. El nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración se solicita en el juicio. A partir de aquí van a ver ustedes unos nombres que ustedes muy seguramente ya conocen, unas designaciones que hace el Código de Procedimiento Penal. ¿Por qué? Miren cómo aparecen las expresiones o nombres de peritos, testigos. En efecto, el literal C dice lo siguiente: el nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración se solicita en el juicio. D. Los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse junto con la respectiva acreditación. E. La indicación de los testigos o peritos de descargo indicando su nombre, dirección y datos personales. Hay que distinguir aquí, aunque lo haremos mucho más adelante, de quiénes son testigos, quiénes son peritos.
Para empezar, digamos lo siguiente. Se requieren de unos medios de conocimiento para que se practiquen dentro del proceso penal. Se ha dicho por parte del legislador que esos medios son, en general, elemento material probatorio, evidencia física o información legalmente obtenida. Y como medios de prueba son la prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, la inspección judicial. Y yo he dicho, por vía jurisprudencial, ingresa a ese abanico de medios de prueba la prueba indiciaria. Pero cuando uno habla de testigos, considera que un testigo es un testigo y ya. No, existen unas diferentes clases de testigos. Así, por ejemplo, hay testigo directo, hay testigo indirecto de oídas, hay un testigo de cargo, que es el que se lleva para poder incriminar a la persona, hay testigos de descargo que colaboran con la tesis de la defensa para que esa incriminación no resulte, para buscar su inocencia. Hay testigos que son testigo técnico, hay testigos que son testigo de, aquí lo mencionó, testigo de acreditación. Un testigo de acreditación es aquel con el que cuenta la fiscalía y la defensa para poder aportar documentos en el momento del juicio. Un testigo técnico se diferencia del perito en que el perito conoce del caso, pero no del hecho. O sea, él es llevado al caso, al proceso, para que rinda un dictamen pericial porque es experto en determinada ciencia, técnica, profesión u oficio. Es, por ejemplo, un caso de un choque de un vehículo. Ese choque de ese vehículo se produjo porque bajando por Granada, después de Soacha, hacia Melgar, esta persona atropella a un grupo de gente que estaban allí y mata a unas personas. Y se lleva a cabo una valoración de pericial respecto del vehículo, de su estado, de si estaba bien los frenos, de que estaban bien las llantas, que si fue un problema mecánico, que fue una cosa claramente de quien manejaba el vehículo. ¿Quién hace eso? Un perito. El perito ni siquiera conoció del hecho. Lo llevan para que él haga un estudio técnico de ese vehículo. Pero es posible que en ese grupo de personas que estaban allí paradas y que fueron objeto por ser arrollados, hay una persona experta en el tema. Una persona que estuvo en el SENA o es un conductor de carreras de Fórmula 1, qué sé yo, una persona de esas, y teniendo igual o más conocimiento que un perito, estaba presente en los hechos. ¿Cómo se denominará esa persona? Testigo técnico. No se le pueden hacer preguntas técnicas a un testigo que no tiene esa experiencia, pero sí se le pueden hacer preguntas a un testigo técnico. Le preguntarán, ¿usted estuvo en el lugar del hecho? Estuve ahí. ¿Qué fue lo que pasó? El carro venía a alta velocidad, a más de 90 por hora, tuvo una falla al hacer el cambio. Y dice, ¿usted por qué dice esto? ¿Qué conoce usted? Yo estudié en el SENA, hice un curso de esto, además manejo vehículos, tengo una tractomula, dicto clases de conducción y tengo este diploma de tal cosa. Entonces, ya no es cualquier testigo, es un testigo técnico. ¿En qué se diferencia del perito? En que para esa actuación él va es como testigo. En cambio, el perito no va como testigo técnico porque el perito no conoció de los hechos como si esto. Estas distinciones o clasificaciones las veremos con mayor detalle cuando avancemos en la práctica de las pruebas documental, testimonial, pericial e inspección judicial. Y el literal F dice, y hay uno que dice la indicación de los testigos o peritos de descargo. ¿Por qué de descargo? Por lo siguiente. Vimos que en el sistema penal procesal de ley 600 o sistema mixto, hay un principio que se denomina principio de investigación integral, según el cual la fiscalía está en la obligación de investigar tanto lo favorable como lo desfavorable del procesado. Ese principio no existe en el sistema de tendencia acusatoria ley 906 colombiana. El fiscal no está en la obligación de investigar lo que favorezca o lo que desfavorezca, pero en el evento de que encuentre algún testigo que le pueda servir a la defensa, un testigo de descargo, le hará saber eso porque su función no es exactamente investigar de manera integral, sino que por lealtad y por obligación le hará saber eso a la defensa. En igual sentido, podrá llegarle descubrir, aquellas entrevistas que haya tomado la fiscalía previos a la audiencia de formulación de acusación. Pero he dicho,
comienza el descubrimiento. Cuando el fiscal le menciona a la defensa ante el juez, veremos después de eso, le está descubriendo, aquí tengo esto contra usted, pero veremos que los momentos para hacer la entrega directamente de eso no son los mismos. Es decir, es posible que el fiscal le descubra algunas cosas en la misma audiencia de acusación, es posible que lo haga con posterioridad. Ese es el descubrimiento probatorio que le corresponde a la fiscalía llevar a cabo. Ahora bien, hemos hablado de los requisitos, pero veamos lo siguiente. ¿Qué va a pasar ahora con el escrito? Ya lo presentó. Y al presentarlo, ¿qué calidad tiene el procesado? Ya no será un imputado, será un acusado. Ustedes recordarán que dijimos en clase alguna vez, el carácter de imputado lo adquiere una persona con la audiencia de formulación de imputación o desde la captura si esta ocurre primero. Punto seguido. El carácter de acusado se adquiere con la presentación del escrito de acusación. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque no se ha llevado a cabo todavía la audiencia de acusación, ya esa persona es un acusado. ¿Quién lo dice? El mismo código. ¿En qué artículo? En el 126 del Código de Procedimiento Penal. Ahora, veamos cómo sería entonces esa citación para la audiencia de acusación. El artículo 338 dice lo siguiente, capítulo 2, audiencia de formulación de acusación. Artículo 338, citación. Dentro de los 3 días siguientes al recibo del escrito de acusación, el juez señalará fecha, hora y lugar para la celebración de la audiencia de formulación de acusación. A falta de sala, el juez podrá habilitar cualquier recinto público idóneo. Y no solamente eso. Si se llegara a presentar, todo puede pasar en la vida, supongamos una pandemia, ¿qué hay que hacer? Habilitar la tecnología para efecto de que se hagan las audiencias virtuales y poder llevar a cabo la audiencia de acusación. ¿Quién cita la audiencia? El juez. ¿Qué tipo de juez es? El juez de conocimiento, ya no el de garantías. No quiero decir que el de garantías no pueda aparecer más adelante, por ejemplo, en una petición de libertad. Lo que estoy diciendo es que el juez que lleva a cabo las audiencias de acusación, preparatoria y juicio oral es el juez de conocimiento. ¿Y cómo sabemos a qué juez le compete el conocimiento de un delito? Ustedes lo saben más que yo, porque ustedes leyeron los artículos 31 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, en el que está señalada la llamada justicia ordinaria, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Tribunales Superiores, Sala de Distrito Judicial, Sala Penal, jueces penales de circuito especializados, jueces penales de circuito, jueces promiscuos municipales, jueces penales municipales y para efectos de ya sentencias condenatorias, los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Y a partir de ahí, arranca el legislador a señalarle la competencia de los delitos a la Corte, a los tribunales y a los jueces. Por tanto, cuando usted le pregunten, ¿qué fue que pasó? Un homicidio. Eso es competencia del juez penal de circuito. ¿Dónde está? Aquí el código lo dice. Es un concierto para delinquir agravado. El competente es un juez penal especializado. No tiene que hacerlo de memoria. Lo que deben saber es, como dicen por ahí las personas, no sé hacer empanadas, pero sé dónde las venden muy buenas. No sé en este momento aquí quién es el competente, pero busco mi código actualizado y miro la norma y digo, el competente es tal juez. ¿Es importante eso? Sí. ¿Y por qué es importante? Porque en el desarrollo de la audiencia, el juez va a conceder la palabra a las partes, fiscalía y defensa, al Ministerio Público y a la víctima o a su apoderado para que se pronuncie en relación con la competencia. Y lo veremos más adelante. Entonces, ya se ha radicado el escrito. ¿Qué hace usted entonces? Se va ante el juez al que le correspondió eso, reclama el escrito de acusación como defensor, por ejemplo, y le preguntará, como ya llegó aquí, usted ya ha señalado fecha, señorita, señor juez, que esté ahí siempre son la secretaria, o secretario o sustanciadores, ¿ya señalaron fecha para audiencia de acusación? Sí, como no, doctor, será tal día. Al señalar tal día, no señalan la sala, señalan la fecha y la hora. ¿Qué hay que hacer? Con mucha calmita, se va para su oficina, con sus amigos colaboradores de la oficina, o con un abogado amigo, o con su profesor, si tiene amigo, se sientan y leen con claridad el escrito de acusación y le buscan, si usted es un defensor, las posibles fallas o falencias que tenga el escrito, porque usted las hará valer en la audiencia de acusación. No vaya a la audiencia sin haber leído el escrito.
No es que haya una ilegalidad, pero demuestra improvisación. El que no le va a gustar ni 5 eso, sobre todo va a ser a su cliente o a los familiares. Entonces, van allá con antelación, se dan cuenta dónde queda el juzgado y el día de la audiencia, 10 minutos antes se presentan y preguntan, disculpe señorita, ¿hay una audiencia de acusación para tal hora? Sí, cómo no, doctor. Estamos en tal sala, porque es posible que el juez lleve a cabo otra audiencia de otro proceso. Atento con eso, no corran ese día, no lleguen apresuradamente, sino con la debida calma, con tiempito, y llegan allá con su código, con un cuaderno para hacer anotaciones y muy pendientes de eso. Llega el día de la audiencia de formulación de acusación. La primera cosa que debe hacer el juez es la presentación de las partes y demás intervinientes. Ahora que me colaboren con la lectura del artículo 339. ¿Cómo es eso? El juez de conocimiento hace su ingreso a la sala, se ponen de pie una vez ingrese él, con el debido respeto, con la debida presentación personal. Ojo con eso, que hay personas, abogados, que van muy mal presentados realmente. Y como dijo alguna vez un magistrado de la corte, ya es magistrado de la corte, siendo presidente de la corte, dijo, vayan de tal manera vestidos que se pueda distinguir al defensor del procesado. Es muy buena presentación. Con todo el debido respeto se ponen de pie, ojo con los celulares, en silencio. Hay jueces que ni siquiera dejan sacar los celulares. Y luego sí, el juez dirá, en la ciudad de Bogotá, a los tantos días del mes de abril del año 2020, el juzgado 40 penal circuito con funciones de conocimiento, o el juez penal especializado, o dirá este tribunal de Bogotá, da apertura a la audiencia de formulación de acusación dentro del radicado número 110016, 00 tal, 2020 tal cosa, número interno tal, porque cada juzgado lleva un número interno, que se adelanta en contra del señor o de los señores o de la señorita o de la señora tal con tal número de cédula por el delito de tal. Damos inicio con la presentación de las partes y demás intervinientes. Señor fiscal, muy amable señor juez, mi nombre es tal, pertenezco a la unidad tal. A veces los juzgados previamente, para agilizar, le piden la documentación a las personas. Ojo, sobre todo las niñas que no llevan la cédula, no sé por qué no lo hacen algunas, su tarjeta profesional. El fiscal, el procurador, el defensor público deben llevar además su carnet. Es un carnet que los identifica como procuradores, como defensores o como fiscales. Ustedes recordarán que hace unos par de años o 3 años, alguien simuló ser un fiscal, pidió una audiencia, allá se presentó y dieron libertad a una persona. Eso fue muy conocido. A raíz de ahí, como siempre pasa en muchas partes, se empezó a solicitar la entrega previa de los carnets. Entonces, muy atentos con eso. Hecha la presentación, entonces se dice, de parte del fiscal ya, luego el Ministerio Público, su condición de Ministerio Público, grado 1, grado 2, el carnet que lo acredita como tal, luego también la víctima, su número de cédula, si tiene apoderado de víctima, dirá su condición de abogado, tarjeta personal, y le entregará obviamente para que quede en el registro. Y por último viene la defensa. Quiero hacer un hincapié, bueno, termino esta parte. Y la defensa dirá el señor acusado, se presenta, mi nombre es tal, tal cosa, mi número de cédula es tal, y estoy recluido en mi domicilio, estoy en la cárcel La Picota, Picaleña, La Modelo, San Isidro de Popayán, lo que vaya a decir. No olviden una cosa, si la persona está privada de la libertad y no ha manifestado su intención de no acudir, no podrá llevarse a cabo la audiencia porque se requiere que esté presente, a menos, repito, que el acusado haya desistido expresamente de su intención enviando un fax o un escrito y que diga, no es mi deseo comparecer a la audiencia de acusación, lo hará mi defensor. Si el defensor fue el mismo que venía en la imputación, no requiere demostrar el poder, ya lo tiene desde la imputación. Pero si llega nuevo a esa audiencia, le puede pasar una de estas variantes. La primera, no tiene poder del cliente que está a su lado. Le dice, señor juez, me presento, mi nombre es tal, yo soy Alexandra, o Daniela, o Jenny, o Diego Andrés, o Julián, mi número de cédula es tal, abogado, con tarjeta profesional número 230,000 no sé qué, y del Consejo de la Judicatura, y le pido por favor, señor juez, que interroga a mi cliente, que se encuentra aquí a mi lado izquierdo, para que señale si me confiere poder para esta y los demás trámites procesales.
el juez interroga a la persona. ¿Usted le confiere poder? Sí, le confiero poder. Sí, doy poder. O sí, señor, como dicen ellos a veces, en medio pues, de semejante problema que tienen encima, y ya tiene conferido el poder. O lo otro es, señor juez, mi nombre es tal, cédula tal, tarjeta tal, y aquí tengo el poder que me fue conferido por el señor acusado y que previamente ante su señoría haré entrega para que lo vean las partes y la fiscalía. Entonces el fiscal mira el poder, lo mira, lo coge un lado por el otro, tiene nota de presentación personal. No digan poder autenticado. Se autentica es una copia o fotocopia y se lo compara con el original. Aquí es nota de presentación personal. Una vez que el juez dice sí, efectivamente que está el poder, se continúa con el trámite de la audiencia. Y terminada la presentación, dice el juez, se le concede el uso de la palabra al señor fiscal, al apoderado de víctima o a la víctima y a las partes para que hagan referencia a lo siguiente. Previo a eso, que es importante y no quiero saltármelo, debe quedar clara la condición de víctima dentro del proceso. La condición de víctima dentro del proceso. ¿Por qué? Porque la norma no lo dice ahí, lo dice más adelante. Pero el juez debe establecer si es víctima o no. Vamos a un caso. Recuerdo un caso que se presentó con la Universidad San Martín. Y en esa audiencia de acusación se presentaron como víctimas unos profesores, unos alumnos, unos personas administrativas, y llegó también, si no estoy mal, no recuerdo mal, el Ministerio de Educación. Entonces, que se venían a ser parte dentro del proceso contra la San Martín. Entonces, el juez dijo en su momento ahí, no considero usted sea como víctima, dado que usted tenga una obligación de vigilancia de esa institución académica y no cumple con esa función y sin embargo viene ahora a presentarse como víctima, no la considero. O es posible que diga, es que yo soy la esposa y llega otra señora ahí a decir, no, la esposa soy yo, que convivió con él y esta persona es víctima. Eso tiene que dirimirlo el juez en esa audiencia para establecer si es víctima o no. Hecho lo siguiente, porque tiene que intervenir más adelante, ahora sí le concede la palabra a Fiscalía, a víctima, a Procuraduría o a Ministerio Público y a la defensa para que hagan referencia a lo siguiente. Si el juez es competente, si hay impedimentos o recusaciones, si hay nulidades y además